Vamos a abrir las escrituras en esta noche para que sea Dios quien hable a nuestras vidas. Hebreos 13, versículo 4, dice de la siguiente manera: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Con el mundo como está actualmente, nos enfrentamos a cosas que son muy diferentes a las que enfrentaron nuestros padres. Y no solo eso, sino que son cosas que están cambiando todo el tiempo y de una manera vertiginosa. Por ejemplo, en la inauguración de los Juegos Olímpicos, no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver las terribles acciones que se han llevado con una persona trans llevando la antorcha de los Juegos Olímpicos y haciendo una burda caricaturización de la última cena con personas de la comunidad LGBT. Cosas terriblemente indignantes para la comunidad cristiana. Así que nosotros somos una generación que le tocó enfrentarse a esas cosas que quizás nuestros padres y nuestros abuelos nunca soñaron con enfrentar. De tal manera que en muchas ocasiones es inevitable cuestionarnos si es que nosotros estamos bien y ellos están mal o viceversa. Pareciera que cada vez más los cristianos somos una minoría en un mar de multitudes que aprueban conductas que en otras épocas hubieran sido reprochables. Al punto de que muchos han sucumbido incluso a la tentación de transigir en su fe, haciéndose la pregunta: ¿por qué somos tan duros los cristianos con los homosexuales? ¿Deberíamos ser más condescendientes? ¿Deberíamos demostrar más amor por sus pecados? Hay algunos que han llegado a abrazar el eslogan "amor es amor", en nombre de la tolerancia y en nombre de la inclusión. Creo que los cristianos hoy en día, en general, abordan ese tema y a las personas involucradas en esos pecados de una forma totalmente equivocada. Y también creo que en muchos casos, es cierto, podemos ser muy anticristianos en la forma en que los abordamos. Y les voy a explicar qué es lo que quiero decir con esto cuando lleguemos a esa parte acerca de la sexualidad en crisis. Otra pregunta que surge y que deja en nebulosa la manera en la que nosotros percibimos la sexualidad en nuestros días es esa pregunta que impera especialmente entre la generación más joven cuando se dicen: está bien vivir juntos antes de casarse. Podemos tener una relación, podemos probar, podemos experimentar antes de dar el salto al matrimonio. Y otros justifican la inmoralidad utilizando ejemplos bíblicos, planteándose el interrogante: bueno, si David tuvo muchas mujeres, si David tuvo muchas esposas y muchas concubinas, ¿por qué yo no puedo tener varias esposas? Si ahí está en la Biblia. Y hermanos, sorprendentemente no hay ningún lugar en la Biblia donde eso sea prohibido, donde se le reproche a David esa situación. Y vamos a hablar de eso también, porque no solo porque está en la Biblia significa que Dios lo aprueba. No solo porque está en la Biblia mencionado significa que nosotros tenemos que hacerlo una regla o un cumplimiento efectivo para nuestras vidas. Muchas de esas cosas, dice Romanos 15:4, que fueron escritas para nuestra propia admonición, para nuestra propia enseñanza. Y por eso están ahí, no porque Dios las aprueba. Sin embargo, es un ejemplo de cómo la perspectiva de la sexualidad en esta generación más joven está pervertida. Mucha de la nueva generación, la generación Z y la generación alfa, ¿verdad?, de alguna manera
ante tanta presión de los medios y ante el entorno en el que están expuestos, se ven tentados a decir, bueno, quizás los cristianos sean muy recalcitrantes acerca de estas cosas. Y otros han desdibujado completamente la línea entre lo santo y lo profano, diciendo, está bien, ¿qué hay de malo vivir juntos? ¿Qué hay de malo de experimentar con el sexo antes del matrimonio? Solo porque dicen los cristianos, solo porque el pastor lo dice, solo porque la tradición mojigata de nuestros antepasados lo dicta así. ¿Debería ser eso así o no? Entonces, todas esas preguntas, para algunos de nosotros, de generaciones anteriores, de la vieja guardia, ¿verdad? Pueden ser preguntas que tienen respuestas lógicas, preguntas que son de sentido común, que son de acuerdo a la tradición cristiana y a la tradición conservadora de los valores de la familia. Para nosotros puede ser así, pero para otros cristianos no. Y son preguntas muy honestas que nosotros tenemos que saber cómo responder, más allá de las típicas respuestas de porque yo digo que así es y así va a ser, o porque así se ha hecho siempre, o porque nuestra religión nos lo impide, o porque qué va a decir la sociedad, qué va a decir la familia. No, tenemos que dar una respuesta a esas preguntas más allá de estas respuestas ambiguas. Debemos responder a todas estas interrogantes de la sexualidad desde la Biblia. Para beneficio nuestro y de las nuevas generaciones, la Biblia tiene respuestas a cada una de estas preguntas. Y lo que vamos a hacer a través de esta serie de mensajes es tratar de responder esas preguntas al mismo tiempo que establecemos principios bíblicos muy importantes que nos van a ayudar a nosotros a tomar decisiones sabias en esta área de nuestra vida, como lo es la sexualidad, dentro del vínculo matrimonial y también como jóvenes previo a experimentar esta relación matrimonial. En esta primera enseñanza, mis hermanos, vamos a establecer una cosmovisión bíblica de lo que está bien y lo que está mal, para que de esa manera podamos nosotros separar nuestra visión cristiana de la visión corrupta del mundo y tergiversada a causa del imperio del pecado. Así que lo que queremos es separar la cosmovisión cristiana de lo que está bien y lo que está mal, para decir, bueno, este es nuestro fundamento, estos son nuestros principios, y sobre todas estas cosas nosotros interpretamos todo lo demás. Estableciendo esa base, estableciendo ese fundamento, estableciendo esos principios, nosotros podemos desligarnos de la cosmovisión corrupta del mundo que ha sido influenciada por el pecado. Probablemente esta clase le parezca en un inicio muy teórica en comparación con las otras reuniones de matrimonios que hemos venido teniendo con temas más prácticos y más aplicativos. Pero es necesario que podamos establecer este fundamento para poder enseñar lo que queremos enseñar. Y le prometo que al establecer cada principio, vamos a ir vinculando la teoría a una aplicación práctica. Comencemos primero estudiando el verso que leímos al principio. Este, mis hermanos, es un verso poderoso que tiene mucha enseñanza para nosotros y que no tiene significado oculto. No hay que ir muy abajo para saber qué es lo que nos está diciendo. Lo que dice es lo que es. Leámoslo una vez más. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este verso está dividido en tres partes. La primera parte nos dice, el matrimonio debe ser honroso en todos. Porque el matrimonio es una unidad bíblica apropiada, buena, correcta, instituida por Dios. Y Dios mismo dice que el matrimonio debe de ser honrado.
Es decir, debe de ser respetado y debe de ser tratado con sumo valor. Hermanos, es algo honroso, es algo respetable, es algo bueno, es algo correcto. Por lo tanto, no debemos avergonzarnos de que muchas de las presiones del mundo tratan de desestimarlo, tratan de mancharlo, tratan de pervertirlo, tratan de hacerlo algo horrible con todas las nuevas definiciones que están aportando acerca del matrimonio, que puede ser entre un hombre y un animal, entre una mujer y un animal, puede ser entre personas del mismo sexo, puede ser lo que usted, hasta incluso, mis hermanos, tristemente y terroríficamente, lo que viene es peor, porque en algunos casos hasta matrimonios entre un adulto y un niño, la normalización de la pedofilia. Ese es el siguiente paso en ese movimiento de perversión. Entonces, definir los principios y fundamentos que Dios establece acerca de la santidad del matrimonio y acerca de la sexualidad dentro del matrimonio es importante para poder apartarnos de esa cosmovisión corrupta y tener una perspectiva y un fundamento claro y bíblico de lo que está bien y lo que está mal, para que podamos decir nosotros en nuestro propio matrimonio y enseñar a nuestros hijos lo que está bueno y lo que está malo. Entonces, ¿qué dice Dios acerca del matrimonio? Debe ser honroso en todos, no solo en los cristianos, en todos debe ser honroso el matrimonio. Es decir, debe ser algo respetado y tratado con valor. La segunda parte aborda una parte específica acerca del matrimonio. Cuando hablamos del matrimonio, podemos referirnos a muchas áreas. El área financiera del matrimonio, el área de la cultura en el matrimonio, el área de los valores del matrimonio, el área de la crianza de los hijos en el matrimonio. Pero este versículo habla de algo muy específico acerca del matrimonio. No habla de todas esas áreas, sino que habla de una sola área en específico. Dice, y el hecho matrimonial debe mantenerse sin mancilla. Pensemos por un momento en esto. ¿A qué se refiere con la palabra lecho? ¿A qué se refiere? Intimidad, a las relaciones sexuales. Está hablando acerca del sexo dentro del matrimonio. Esa es la área específica. No estamos hablando de la crianza de los hijos, de la cultura, del valor, de la finanza. Estamos hablando del sexo dentro del matrimonio. ¿Y qué dice acerca del sexo en el matrimonio? ¿Cómo debe ser el sexo dentro del matrimonio? Sin mancilla, es decir, sin mancha, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Sin mancha o sin mancilla. Que debe ser puro. Y a medida que estudiemos este tema, vamos a ver que la sexualidad física en los seres humanos es una cosa, mis hermanos, que ha sido dada por Dios para nosotros y que nosotros, para que nosotros la tuviéramos y que fuera algo bueno. Como todo lo demás que Dios nos dio en la creación, fue para nuestro deleite y para disfrutarlo. Asimismo, el sexo, dentro de todas las cosas de la creación, es un regalo de Dios para los matrimonios, para que pueda disfrutarse. Es un regalo de Dios. Así que vemos dos principios básicos en este versículo. Por eso le decía que es un versículo que, aunque es corto, es muy profundo y hay mucha enseñanza para nosotros. Y no tenemos que escarbar mucho, sino que lo que está ahí es lo que quiere decir, ¿verdad? En primer lugar, que el matrimonio es honroso en todos. En segundo lugar, que el sexo dentro del matrimonio debe de ser puro y sin mancha. Es algo hermoso, es un regalo de Dios dado para nuestro deleite y no tiene que verse como algo vergonzoso. En tercer lugar, la tercera parte del versículo nos presenta el lado negativo del uso del sexo. En ello, en esta parte, Dios nos da una advertencia y nos dice, porque Dios juzgará. Cuando leemos esa palabra, juzgará, esa palabra proviene del griego kreno, que se traduce literalmente como condenar. O sea, lo que nos está diciendo ahí es que Dios va a condenar
al que manche ese lecho matrimonial. ¿Y quiénes son los que manchan ese lecho matrimonial? Los adúlteros y los fornicarios. A esos Dios los va a condenar. Adúltero es aquel que comete un acto de infidelidad contra su pareja. Mientras que fornicario, esa palabra fornicario ahí, proviene de una palabra griega que es pornos, de donde viene también la palabra pornografía. Esta palabra pornos significa otorgar actividad física sexual a cambio de dinero. Lo que nosotros entenderíamos en nuestra sociedad como prostitución, ¿verdad? Sin embargo, también la palabra se usa varias veces en el Nuevo Testamento para referirse a ese tipo de actividad, pero dada de manera gratis, ¿verdad? Así que no solamente es por dinero, sino que es gratis. ¿Y quién va a estar regalando sexo sin tener una ganancia? Alguien que es completamente inmoral. Por eso algunas versiones en inglés traducen esta palabra como simplemente, o en términos generales, inmoralidad sexual, para referirse a todas las actividades referentes a la inmoralidad sexual. Porque no solamente la fornicación, es decir, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, son inmoralidad. También la pornografía es inmoralidad. La pornografía vista, leída, que es mucho peor porque estamos incentivando nuestra imaginación. Y hoy en día, con tanta proliferación de redes sociales y de medios electrónicos, está de moda que las muchachitas y los jóvenes lean novelas eróticas, ¿verdad? Y muchos de los animes tienen ese contenido sexual. Entonces estimula todos los sentidos en cuanto a estas prácticas inmorales. Entonces, cuando hablamos de estos fornicarios, no solamente estamos hablando de gente que comete relaciones fuera del matrimonio, sino que practica toda clase de inmoralidad, como pornografía vista, leída y escuchada, con canciones o películas o contenido sexualmente implícito. Eso también es inmoralidad. Y nosotros como cristianos tenemos que tener el discernimiento para saber qué es santo delante del Señor y qué es profano y deberíamos rechazar. Algunas otras formas de inmoralidad sexual son la masturbación, los fetiches sexuales, el bestialismo, el swinging, que es una práctica que no sé cómo estará en nuestro país, pero sé que en Estados Unidos es muy popular, que ha llegado incluso hasta a penetrar algunas iglesias muy conocidas. El swinging es el intercambio de parejas entre matrimonios para tener intimidad. Es intercambiar su pareja. Piense qué terrible depravación a la que nos estamos enfrentando nosotros hoy en día. El uso, y no es que antes no había, sino que ahora con los medios sociales nos damos cuenta y somos más conscientes de eso. Y ya le voy a decir por qué. Pero todas estas cosas, el uso antinatural de su cuerpo, que es algo que se habla también en Romanos 1, todas estas cosas son prácticas de inmoralidad sexual que abarcan ese término de fornicario que Dios condena, que Dios va a condenar. ¿Sí? Y recordemos que todas estas cosas nos le está diciendo Dios en el contexto del matrimonio. O sea, Dios va a condenar a aquellos que manchan el hecho matrimonial con adulterio y con prácticas de inmoralidad sexual como pornografía vista, leída, escuchada, como masturbación, fetiches sexuales, bestialismo, swinging, el uso antinatural del cuerpo y todas estas cosas. Dios va a condenar a quien mancha el matrimonio de esta manera. Entonces, cuando surgen preguntas, pastor, ¿será que nosotros como matrimonios podemos implementar estas maneras creativas para reavivar la llama del matrimonio? ¿Qué dice la Biblia? Que el matrimonio debe ser honroso, que el lecho conyugal debe de ser puro y sin mancha,
y que a los adúlteros y a los inmorales Dios los juzgará. Entonces da cuenta cuál es el principio para nosotros. Cuando yo le dije de que todas estas cosas no eran nuevas, bueno, vemos que ya Romanos 1 está hablando acerca del uso antinatural de su cuerpo. Pero cuando miramos en Levítico 18, Dios aborda casi todas las formas de inmoralidad sexual imaginables por el hombre. O sea, todas las cosas que ustedes pueden imaginar, Dios las menciona ahí en Levítico 18. Y algunas que quizás no conocemos y no hemos visto todavía en nuestras generaciones, que involucraban la práctica idolátrica a Moloc. Pero Dios le dice a su pueblo cuáles son las prácticas inmorales que aparecen en la humanidad y también le dice de dónde provienen todas esas ideas. Dios le dice a su pueblo que provienen de las naciones paganas alrededor de Israel, de todos los pueblos que están situados en la tierra de Canaán. Y son cosas que los paganos están haciendo, pero que se les está pegando al pueblo de Dios. El pueblo de Dios las está viendo como atractivas para comenzar a hacerlas o para considerar si quizás sea algo bueno. Una de estas cosas es que en nuestra ciudad hasta años recientes comienzan a verse tiendas, ¿verdad?, de juguetes para adultos, para revitalizar la intimidad sexual y todo eso. Y los cristianos tienen esas preguntas y son preguntas legítimas. Pastor, ¿será que yo como cristiano puedo hacer eso si mi primer ministerio es mi familia y mi esposa, ¿verdad? Y con el propósito de amarla más y de que ella esté satisfecha, o los hombres también, ¿verdad? ¿Será que nosotros podemos hacer esas cosas? Entonces, cuando nos damos cuenta, los principios que Dios establece para las prácticas sexuales dentro del matrimonio, nos damos cuenta que el matrimonio es algo puro, es algo honroso, es algo hermoso, es algo que no tiene vergüenza, es un regalo de Dios para nuestro deleite. Entonces, Dios le dice al pueblo de Israel que deben abstenerse de todas las prácticas sucias e impuras de los cananeos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en la manera en cómo Dios establece el sexo, en cómo Dios mira el sexo dentro del matrimonio y cómo el mundo lo mira, cómo el mundo mira el sexo y la sexualidad fuera del matrimonio y dentro del matrimonio también. ¿Quieres saber cómo mira el mundo el sexo y la sexualidad? Póngase a escuchar una canción de reggaetón. Ahí se va a dar cuenta lo que el mundo piensa actualmente, lo que el mundo promueve acerca de la sexualidad. Y es algo sucio, es algo repugnante, es algo degradante para el hombre y para la mujer. Tiene que haber, mis hermanos, una diferencia como cristianos en la manera en cómo nosotros percibimos esas cosas y la manera en cómo el mundo las percibe. ¿Cuál es la lección para nosotros detrás de esta ley en Levítico 18? No, Dios es un aguafiestas que no quiere que disfrutemos de las mismas cosas y tengamos la diversión que tienen los del mundo. No, la lección es que solo porque los demás lo están haciendo, no significa que está bueno. El pueblo de Dios tiene que diferenciarse del mundo. No discernir esto, mis hermanos, es lo que metió al pueblo de Israel en problemas a lo largo del Antiguo Testamento. No discernir entre lo que ellos tenían que hacer como pueblo de Dios, santo, escogido, y lo que hacía el mundo. Y eso es lo que todavía nos está metiendo en problemas. El hecho de que somos pueblo de Dios y como tal debemos hacer una diferencia entre lo santo y lo profano. Vamos a hablar acerca de esto este domingo con el tema los hombres impíos. Así que ese es un comercial acerca del tema que vamos a estar tratando, ¿verdad? No se lo pierda. Así que en esta tercera y última parte de este versículo de Hebreos, Dios se ocupa de dos aspectos negativos del uso de la sexualidad. El primero es la infidelidad conyugal
Y el segundo es la perversión en cualquier forma de las intenciones sexuales físicas dentro del matrimonio por parte de las personas, ya sea que están casadas o no. En cualquiera de los casos, Dios dice acerca de esto que está mal. Está mal. Tanto la infidelidad conyugal como la inmoralidad en todas sus formas dentro del matrimonio está mal. Él va a condenar al adúltero y al fornicario. En resumen, Dios nos dejó el sexo en el matrimonio como algo bueno para disfrutar de manera pura, sin mancha, sin inmundicia. Y asimismo prohibió la infidelidad y la inmoralidad en todas sus formas, tanto de casados como de solteros. Ese es el principio fundamental de la verdad de Dios acerca del uso de la sexualidad para nosotros como matrimonios cristianos. Y eso debe quedar cincelado en mármol en nuestros corazones. ¿Qué enseñó el pastor hoy en la noche? Enseñó que en Hebreos 3 nos dice que el matrimonio debe ser honroso, que la intimidad sexual debe ser sin mancha y que Dios condena a los adúlteros y a los fornicarios, es decir, a todos los que cometen inmoralidad sexual de toda índole dentro del matrimonio. Eso está clarísimo para todos nosotros. Amén. Entonces, el gran problema es que ahora que sabemos eso, ahora que establecimos eso, es que como humanos tenemos una tendencia pecaminosa a desvanecer la línea entre el bien y el mal, haciendo las cosas de aplicación circunstancial. En otras palabras, conocemos el principio, pero su aplicación depende de nuestras circunstancias. Sin embargo, la interpretación real de lo que está bien y lo que está mal, esa no cambia. Esa sigue siendo igual. Lo que Dios dice que está malo independientemente de las circunstancias que usted esté pasando. Le pongo un ejemplo. Dios dice, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Ay, pastor, pero es que fíjese que estoy viviendo aquí en Estados Unidos y para poder quedarme necesito casarme, pastor. ¿Usted cree que es pecado? Claro que sí es pecado. Está explícito en Hebreos 13:4. Ay, pastor, pero es que el Señor entiende que yo necesito ganar mi dinero y que necesito solucionar mi situación de ilegal en el país. Es más, estoy honrando las leyes divinas haciendo estas cosas. O sea, y nos puede causar risa y podemos verlo ridículo, pero de esa manera nosotros vamos desdibujando esa línea entre lo que está bueno y lo que está malo. Las circunstancias nos están obligando a hacer las cosas. Pastor, es que fíjese que mi esposa desde hace muchos meses no puede tener intimidad conmigo porque le hicieron esta operación y todo eso. Y usted sabe, pastor, que el hombre es hombre y necesita satisfacer sus necesidades de cualquier manera posible. No. Sigue siendo malo y sigue siendo un principio fundamental de Dios que a los adúlteros y a los fornicarios lo juzgará Dios independientemente de las circunstancias. Pero nosotros, con nuestra naturaleza pecaminosa, siempre estamos queriendo hacer bypass, como los fariseos, de todas esas leyes. Estamos queriendo desvanecer esas restricciones y esa línea que está claramente marcada para nosotros. Así que es fundamental saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Si eso no está claro para nosotros, mis hermanos, no podemos hablar de ninguna otra cosa más. ¿Cómo determinamos eso? ¿Cómo determinamos lo que está bien y lo que está mal? A través de 4 cosas que quiero mostrarle esta noche. En primer lugar, el estándar de Dios para el bien y para el mal. En segundo lugar, la estrategia que usa el diablo para engañarnos y para desviarnos de la verdad. En tercer lugar, el diseño de Dios. Y en cuarto lugar, la gracia de Dios para tratar al hombre. Miremos el primero, el estándar de Dios del bien y el mal.
Segunda de Timoteo 3:16, es un verso que usted ya se sabe de memoria. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La escritura fue dada por inspiración de Dios y es útil para muchas cosas. Pero una de esas cosas es para instruirnos en la justicia. ¿Qué significa esto? Que la Biblia es útil para instruirnos a nosotros en lo que es bueno, en lo que es correcto, en lo que es justo. Perdón, en lo que Dios dice que es bueno, en lo que Dios dice que es correcto, en lo que Dios dice que es justo y que es la verdad. Entonces, ¿cuál es la norma o el estándar de Dios para definir lo que está bien y lo que está mal? La Biblia. Y punto. No es la Biblia más algún otro libro. No es la Biblia más la opinión de la sexóloga TikToker que tiene miles de seguidores en Instagram o en TikTok. No. La Biblia. Solo la Biblia. No es la Biblia más la opinión del pastor, la Biblia y la curia romana, la Biblia y la tradición de la iglesia. No. Solo la Biblia. Lo que piensa la sociedad no es la norma de la verdad de Dios. De hecho, Dios ni siquiera lo considera. Entonces, solo porque la sociedad lo tolera actualmente, no significa que eso es bueno o que sea verdadero. La Biblia sigue siendo el estándar de la verdad. Y solamente ella es la verdad de Dios. Los reformadores llamaron a ese principio la sola escritura. Solo la palabra de Dios es la verdad de Dios, el estándar de Dios para ayudarnos a definir lo que es verdad, de lo que es mentira, lo que es bueno, de lo que es malo, lo que es justo, de lo que es injusto. En nuestra sociedad altamente tecnológica e informada, Google ha reemplazado a la Biblia como fuente de la verdad. Cualquier cosa que digas en Google es palabra divina. Yo lo busqué en Google, pastor, y esto fue lo que dijo. Y desde un tiempo para acá ha aparecido otro santo llamado ChatGPT. Y en cualquiera de esas plataformas, para cualquier pregunta que nosotros nos hagamos acerca de los asuntos trascendentales de la vida, vamos a encontrar que las respuestas de estas plataformas son muy antagónicas hacia la visión bíblica. Mucho más cuando se trata de la sexualidad. Estas definen la Biblia no como la palabra infalible de Dios, sino como las opiniones de los hombres que han sido interpretadas y escritas para que tuviéramos una idea acerca de un ser celestial que habla a los hombres. Y obviamente, toda esta inteligencia simulada de estas máquinas proviene de hombres que alimentan sus opiniones tergiversadas a los servidores, llenándolos de mentiras. Y entonces lo que nos sale a nosotros como respuesta y como resultado de búsqueda es lo que estos hombres han alimentado, lo que ellos creen y lo que ellos quieren diseminar a la sociedad. Así que no podemos confiar la información que sale de estos ordenadores para responder a nuestras preguntas más trascendentales. Porque hay cosas que la psiquis humana, es decir, que el pensamiento humano, sea original o simulado por la inteligencia artificial, hay cosas que esa inteligencia humana no puede explicar. Como por ejemplo, el principio y el fin de la conciencia humana. Y a veces, mis hermanos, cosas tan sencillas como la diferencia entre un hombre y una mujer. Hoy en día es un debate. Algo que para nosotros está claro y claramente estipulado en la Biblia. Entonces, estas plataformas no pueden ser en ninguna manera el estándar de la verdad. Si usted va y le pregunta a ChatGPT o a Google cuántos géneros hay, le va a decir 30 y pico o no sé cuántos, 60 y
algo así, 63 creo que son tipos de género los que estipula la ideología de género. Están alineados con esta información. Entonces, venir y decir, no, pastor, es que usted está equivocado porque ChatGPT, que es inteligencia artificial de última generación, dice que efectivamente hay tantas identidades de género. No, ChatGPT no es nuestra fuente de la verdad. La Biblia es nuestra fuente de la verdad. La Biblia es la única fuente inerrante e infalible de la verdad inspirada por Dios. Si no podemos estar de acuerdo en esas respuestas, en la manera en cómo la Biblia las establece, entonces no tenemos un terreno común para discutir nada. Si no podemos estar de acuerdo en que la Biblia es la única fuente de la verdad, no podemos tener una discusión. Porque la Biblia es nuestro estándar de la verdad. Todo lo demás va a ser una discusión interesante, pero no va a ayudar a nadie. Porque no es la fuente última de la verdad, solo la Biblia es eso. Entonces, cuando nosotros tengamos una pregunta acerca de la vida después de la muerte, acerca del estado eterno de nuestras almas o acerca de nuestra sexualidad, nosotros como cristianos vamos a ir a la Biblia y no a la revista Cosmopolitan, y no a la revista Preventic, y no a ChatGPT, y no a Google. Vamos a ir a la Biblia para establecer lo que Dios dice acerca de la sexualidad. Segundo lugar, entonces la Biblia es el estándar de la verdad. Segundo lugar, la estrategia de Satanás. Lo segundo que necesitamos entender, mis hermanos, es la estrategia de Satanás para entorpecer nuestro entendimiento acerca de la sexualidad. Él es el causante de los problemas que estamos teniendo con este tema, incluso hasta el día de hoy. Por eso la Biblia nos advierte acerca de él en 1 de Pedro 5, 8 y 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Satanás no es nuestro amigo, es nuestro adversario. Y el Señor Jesucristo contrasta la obra de Satanás con la de él. Aquí en el Evangelio de Juan, nos dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito de Satanás entonces es hurtar, matar y destruir, mientras que el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. ¿De qué manera nuestro adversario el diablo hace todas estas cosas? Nos roba, nos mata y nos destruye. De la misma manera en cómo lo hizo desde el huerto con los primeros humanos, Adán y Eva. Mire Génesis 3 del 1 al 4. Dice, pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sí, Dios no había dicho que no podían comer de ningún árbol, pero la serpiente llega con esa mentira a decirle, Dios les dijo que no comieran de todo árbol. Y entonces la mujer duda por un momento y dice, no, pero eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo que podemos comer de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal que está en medio del jardín. De ese no podemos comer porque vamos a morir. Y entonces la serpiente le dijo, no van a morir. Y más adelante leemos el relato, ¿verdad? Donde le dice, sabe Dios que el día que coman de él serán como Dios y sus ojos serán abiertos. Y entonces, después de tanta insistencia y de tanta mentira, la mujer comenzó a dudar acerca de la verdad. ¿Sí? Todos estos ataques del enemigo
comenzaron a desdibujar esa línea entre lo que está bien y lo que está mal y a desvirtuar la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa hoy en día. Hombre, ¿vos crees que ese libro de 2000 años sigue estando vigente para nuestro tiempo? Y ahora hay más tecnología, hay más conocimiento de otras cosas. ¿Para qué le vas a hacer caso a eso? Tuvimos el caso de una persona que estuvo viniendo fielmente a la iglesia y llegó a un punto en que las presiones de afuera la hicieron transigir en su fe, y cuando nos reunimos lo que me dijo es que ella ya no podía afirmar la inerrancia de las escrituras. Es decir, que para ella la Biblia tenía errores. Y es algo sumamente lastimoso, porque de esa manera, eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Hacernos creer que la palabra de Dios no es infalible y no es inerrante, para que nosotros dudemos de la palabra, y al dudar de la palabra tergiversemos la verdad de Dios y sucumbamos al pecado. Y ahí empieza. Satanás planta una semilla de duda en la mujer para confundirla. Lo mismo que con nosotros. Siembra la semilla de duda. ¿Realmente dice eso la Biblia? Bueno, la verdad es que no lo había visto así. No es eso lo que Dios quiso decir. Y Satanás nos dice: déjame decirte lo que Dios quiso decir. Te aseguro que si me escuchas, tu vida va a ir mucho mejor. Mira, Dios solo está tratando de poner todas estas reglas a tu alrededor y hacer que tu vida sea miserable y encadenarte con todas estas leyes y restricciones. Debes ser tú mismo, debes vivir tu vida libre y sin ataduras. ¿Cómo puede ser algo malo cuando se siente tan bien hacerlo? Sí, esas son muchas de las preguntas que invaden las mentes y los corazones de los jóvenes hoy en día. Hazlo, solo se vive una vez. #YOLO, solo vivimos una vez. ¿Qué esperas? Todo el mundo lo está haciendo. Si todo el mundo lo hace, no puede ser tan malo. Es tendencia en las redes. Vamos a hacerlo nosotros también. Satanás hace todo lo que puede para confundir nuestra mente y distorsionar la verdad, porque no quiere que sepamos la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué el ataque contra la verdad de lo que Dios dijo? Porque la verdad nos hará libre. Porque la verdad nos va a proteger de los ataques de Satanás. Así que si él quiere tener una ventaja sobre tu vida, él va a procurar apartar tu mente de la verdad a cualquier costo. Y eso es precisamente lo que hace. Por eso, mis hermanos, en esta iglesia insistimos con tanto afán que lean las escrituras. Y por eso le pregunto yo semana a semana: ¿está leyendo? ¿Cómo está su salud espiritual? ¿Está perseverando en las escrituras? Sí, porque eso es lo que a nosotros nos va a proteger de los ataques del enemigo. Una persona que se aparta de las escrituras está en rumbo de colisión a ser atacado por Satanás. Y eso es lo que él quiere: apartar nuestra mente de la verdad a cualquier costo. Porque cuanto más se aferra usted a la escritura y más impregnada está su mente de ella, más difícil va a ser para Satanás confundirlo. Cuando estamos llenos de la palabra de Dios, vamos a poder decir con convicción y fortaleza divina, así como el Señor Jesucristo le dijo cuando trajo el ataque sobre él con la palabra. Con la palabra. Mire, Satanás es astuto. Satanás no viene con vanas palabrerías, viene con la palabra. Satanás sabía en el huerto lo que Dios le había dicho a la mujer y le cita de manera distorsionada lo que Dios le había dicho, de la misma manera que le cita al Señor Jesucristo en la tentación en el desierto los principios de Deuteronomio de una forma distorsionada, haciendo una interpretación sin contexto para tentarlo, para hacerlo sucumbir, para hacerlo transigir en su fe. Pero como el Señor Jesucristo estaba lleno de la palabra, él pudo decir firmemente y con convicción: escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
¿Por qué? Porque su mente estaba impregnada con la Escritura. Cuando nuestra mente está impregnada de la Escritura, mis hermanos, vamos a poder resistir las tentaciones de Satanás. Y por eso insistimos tanto todos los días que usted no se aparte de la Escritura, que usted siga leyendo. Porque cuando usted tiene la Escritura en su mente, usted va a decir, todo suena bien, Satanás, pero yo sé lo que dice la Biblia. Y aunque se ve bien, y sé que probablemente sabe bien, y sé que probablemente me va a dar una satisfacción temporal, no voy a hacerlo porque Dios dijo que no lo hiciera. Porque Dios ordenó que no se hiciera. La Biblia nos enseña el plan de ataque de Satanás en Santiago 1:13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cómo ataca entonces Satanás la verdad de Dios en nuestras vidas? Él viene a nosotros y encuentra las zonas de nuestra vida donde somos más débiles y nos tienta. ¿Usted piensa realmente que es una coincidencia que cuando alguien tiene problemas de lujuria para mirar a una mujer vestida provocativamente y que de repente le aparecen publicaciones de fotos, videos y estados de mujeres con la mitad de su ropa puesta haciendo bailes sensuales? ¿Usted cree que eso es coincidencia? Satanás sabe exactamente lo que está haciendo. Eso no es coincidencia. Él comienza a tentarnos, entonces de repente comenzamos a pensar en esas tentaciones, y por eso Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque así como pensamos en nuestros corazones, mis hermanos, así somos realmente. Cometemos pecado sexual en nuestra mente antes de que lo hagamos con nuestro cuerpo. Y así es como Satanás logra apartarnos del camino. Él nos seduce y luego terminamos cediendo. Miren lo que sucede en la narración bíblica. Él insiste hasta el punto de hacerlo ceder. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. A partir de ese momento, el pecado entra en la humanidad y leemos la terrible consecuencia en el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sí, fueron abiertos sus ojos, conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higos para ponerse como delantales. Lo interesante es que en el capítulo 2, verso 25, dice que ambos estaban desnudos, Adán y su mujer. Y algo muy interesante, no se avergonzaban. No se avergonzaban. Pero acá, con la entrada del pecado, comenzó la perspectiva vergonzosa de las relaciones sexuales en el matrimonio. El hombre y su mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza. ¿Por qué? Porque no había pecado. Su desnudez era una cosa pura, santa y justa, dada por Dios. El pecado entra y de repente lo que Dios quiso que fuera puro e inocente se convierte en algo sucio y vergonzoso. ¿Y qué sucedió después? Cosieron hojas de higo para cubrirse y luego se escondieron. Y continúa diciendo Génesis, el verso 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día,
Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Dios llegó de visita al huerto y no encontró a Adán por ningún lugar. Llamó por doquier y Adán no respondía. Ahora le hago la pregunta: Dios, que sabe todo, ¿no sabía dónde estaba Adán? Claro que sí sabía. Esto lo hizo para el beneficio de Adán, para que Adán saliera y confesara su pecado. Porque solo hasta entonces Dios podía obrar su plan de restauración para ellos. Pero es interesante notar, hermanos, que el primer concepto de pecado que golpea la mente de la humanidad después de la caída es la sexualidad. Y desde entonces, ese concepto se ha ido degenerando cada vez más. Ellos no estaban avergonzados porque desobedecieron. No estaban avergonzados porque mintieron. No estaban avergonzados porque escucharon la voz de Satanás. Estaban avergonzados porque estaban desnudos. Es decir, por su sexualidad. No debe sorprendernos entonces que una de las áreas que más usa Satanás para destruir nuestras vidas es el área sexual cuando no se hace correctamente. Y no es que el sexo sea algo malo, algo bueno cuando se hace bien. Y eso es lo que buscamos entender. ¿Cómo podemos hacerlo bien? Entonces, el estándar de la verdad de Dios es la palabra. El enemigo trata de distorsionar esa palabra y hacernos ceder. Y en tercer lugar, el diseño de Dios. Filipenses 1, del 9 al 11. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Para mí este es uno de los principios más poderosos de la Escritura, que entendemos muy bien, pero no lo practicamos. Muchas veces a causa de nuestra propia impaciencia. ¿Por qué Pablo ora para los filipenses acerca de que su conocimiento y su discernimiento mejoren para que puedan tomar decisiones basadas en lo que es mejor? No en lo que es más conveniente, no en lo que es más rápido, no en lo que es más inmediato, sino en lo que es mejor. ¿Cuántas veces usted y yo tomamos decisiones en nuestra vida basados en algo más que la realidad? Creemos que es la mejor decisión. Lo hacemos a cada rato. ¿Alguna vez le ha pasado que ha comprado algo y luego 2 semanas después encontramos ese mismo artículo a mitad de precio? ¿Por qué no nos esperamos? ¿Por qué no investigamos un poco más? Porque tenía que tenerlo en ese momento. Porque estaba en oferta, pastor. Era una ganga. Si no lo compraba yo, alguien más lo iba a comprar. Hay todas esas cosas que nos decimos. Pero ¿era lo mejor? No. Y está bien, todos hemos pasado por eso y de esa manera aprendemos. Pero la verdad es que cuando se trata acerca de la sexualidad y el matrimonio, escúchenme bien, cuando se trata acerca de la sexualidad y el matrimonio, debemos esperar lo mejor. No conformarnos con lo segundo mejor, no conformarnos con lo que es más rápido, más inmediato o más conveniente. La palabra de Dios nos dice que Él nos va a ayudar a crecer en conocimiento, amor y discernimiento para que podamos discernir lo que es mejor. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Para qué? Para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nuestras vidas, mis hermanos, es perfecta, es completa, es buena, agradable, es la mejor. Entonces, ¿cuál es el diseño de Dios para nosotros? Que tengamos lo mejor. Cuando Dios dice que la sexualidad es aprobada y buena dentro de los lazos del matrimonio, pero mala fuera de los lazos del matrimonio, Él está tratando de darnos lo que es mejor para nuestra vida. Él no está tratando de lastimarnos. Él no está tratando de privarnos de nada. Él no está tratando de hacer nuestra vida miserable. Él está tratando de darnos lo mejor, porque eso es lo que Él quiere para nuestra vida. Entonces, el estándar de Dios de lo correcto y lo incorrecto son las Escrituras. La estrategia de Satanás es tergiversar la verdad y apartarme del camino a causa de mi lujuria. Y el diseño de Dios es que tengamos lo mejor. Ahora miremos la gracia de Dios al tratar con el hombre. Ya con esto vamos terminando. Esa búsqueda de lo mejor muchas veces se hace bajo pretensiones carnales, mundanas y vanidosas, y no de una manera piadosa, espiritual y que glorifica a Dios. La mayor parte del tiempo estamos buscando lo que es mejor para mí y no lo que es mejor para la gloria de Dios, que en última instancia va a resultar en mi bienestar y en mi satisfacción. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Para los que deciden casarse hoy en día, porque no todos quieren casarse, pero para los que deciden casarse hoy en día, buscar lo mejor implica cumplir un sueño de una boda completamente instagramiable, aesthetic, coquette, y lo que sea que esté de moda, ¿verdad? Ese es el gran sueño, y para ellos eso es lo mejor. Eso es lo que Dios quiere para mi vida, esa boda de ensueños, esa novela, ¿verdad? Y de esta manera, lo mejor se convierte en encontrar a la pareja perfecta, en casarse, tener muchos hijos, tener una casita en la pradera con golden retrievers y con muchos animalitos y salir a cantar con los pajaritos. La vida de una princesa de Disney, de una princesa y un príncipe de Disney, ¿verdad? Una vida maravillosa y vivir juntos felices por siempre. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando hay infidelidad? ¿Qué pasa cuando hay engaños? ¿Qué pasa cuando hay violencia? ¿Qué pasa cuando hay divorcios? ¿Qué pasó con la vida de princesa de Disney? Cuando vienen todas esas cosas a nuestra vida, el sueño se quiebra como cuando usted tira una piedra en un espejo. Se fragmenta y se caen todos los pedazos. Cuando el pecado estropea el sueño de un matrimonio, de una familia perfecta, ¿qué hacemos en ese momento? Bueno, pastor, divorciarse es lo que todo el mundo está haciendo. Tenemos que ponernos al día con las tendencias. Y tristemente, mis hermanos, en algunas iglesias es tendencia y es una práctica recurrente de todos sus miembros. Pero ¿qué hacemos en estas situaciones? Lo que hacemos es recibir la gracia de Dios. Mateo 19, del 1 al 4. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Fíjense lo que dijo el Señor. Al principio, cuando Dios instituyó esto, lo mejor de Dios es que un hombre y una mujer se unan en matrimonio y permanezcan así el resto de su vida, haciéndolo a la manera bíblica. Al principio. Eso es lo que Dios quería. Permítame hacerle una pregunta. ¿Ha estropeado el hombre alguna vez algo que Dios quería? Sí. Desde el huerto. Lo hacemos todo el tiempo. Somos humanos pecaminosos. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso que la vida es una lucha como creyentes. Y aunque algunas temporadas no se siente así a causa de las bendiciones que Dios nos da, sigue siendo una lucha, sigue siendo una batalla. Y vamos a hablar un poco más de eso en la próxima reunión. Pero quiero que se fije en lo que Dios dice acerca de esto, en los versos 7 y 8. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Jesús dar carta de divorcio y repudiarla? Ellos querían agarrar a Jesús en curva a como diera lugar. Verso 8, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas porque sus corazones estaban endurecidos. Porque el hombre lo había estropeado. El hombre había estropeado el matrimonio. Ahora lo hacemos todo el tiempo y con tanta naturalidad. Es una epidemia divorciarse por las tonterías más irrelevantes. Pero no fue así desde el principio. Entonces, aquí está el principio detrás de esta enseñanza del Señor Jesucristo. Debemos hacer todo lo que nosotros podamos para caminar con el Señor, para entender las Escrituras y tomar decisiones basadas no en nuestras circunstancias y en nuestro concepto de lo que es mejor, sino en lo que es mejor de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Porque cuando no hacemos lo que es mejor para Dios, siempre pagamos un alto precio. Quizás para ti lo mejor sea buscar a otra persona que te pueda dar esa vida de ensueño que tú imaginaste que era lo mejor. Pero esto es lo que Dios nos ha dado y Dios nos manda a caminar de esa manera, a esforzarnos en el perdón y en la restauración, porque Dios sabe que eso es lo mejor. Volvemos a Hebreos 13:4. Honroso es el matrimonio, es algo de sumo respeto y es algo de gran valor. Eso es lo mejor de Dios. Y aunque para el mundo sería hacer tu vida, vivir con libertad, deshacerte de las amarras, volver a reconstruir tus pedazos y darle una lección a ese adúltero y fornicario, eso no es lo mejor de Dios. ¿Sí? Lo mejor de Dios viene por cumplir su voluntad para nosotros. Y claro, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Por eso esta sección se llama La gracia de Dios para tratar con los hombres. Nadie está diciendo que esto es fácil. Es una batalla, es una lucha, es algo que cuesta. Sin embargo, la gracia de Dios es suficiente. La misma gracia, la misma misericordia, la misma sangre que fue ofrecida en la cruz y confirmada en el sepulcro vacío, esa misma gracia puede arreglar cualquier cosa que nosotros como humanos pecadores estropiemos si nosotros nos damos cuenta y comenzamos a hacerlo en la manera en como Dios quiso en el principio que fuera. La gracia de Dios es suficiente para ayudarnos a sobreponer todas esas cosas. Necesitamos, mis hermanos, comprender eso para nuestra propia vida. Y necesitamos ser capaces de amar, ministrar y ayudar a otros que están experimentando con las consecuencias del pecado. No solamente
cuando afloran los problemas en el matrimonio o con parejas que están atravesando por esta tribulación del divorcio, sino también cuando algún jovencito ha caído en fornicación, cuando algún soltero ha caído en fornicación, cuando ha entregado su virginidad fuera del lecho matrimonial. Tenemos que extenderle esta gracia de Dios a través de su evangelio para que pueda saber que si se arrepiente y abraza esta perspectiva de Dios acerca de la sexualidad y el matrimonio, que es lo mejor de Dios para nosotros, es lo que Dios quiso que fuera para nuestra vida, la gracia de Dios puede cubrirlo y puede darle consuelo, puede darle fortaleza y puede restituir su vida. La gracia de Dios, mis hermanos, es capaz de arreglar todas estas cosas y debemos comprender eso. Sin la gracia de Dios no hay esperanza. Sin la gracia de Dios no hay razón para estar acá. Sin embargo, yo quiero animarlos a que podamos seguir haciendo las cosas de manera correcta. Si para usted el estándar de la verdad sigue siendo la palabra de Dios, si para usted puede reconocer y puede comprender que el enemigo muchas veces ha tratado de distorsionar nuestra perspectiva de esa verdad, y si también usted está aferrado a cumplir lo que es mejor para su vida, de acuerdo a la voluntad de Dios, y le pide al Señor gracia para poder sobrellevar todas esas cosas difíciles en su matrimonio, mis hermanos, sigamos por ese camino. Sigamos haciendo las cosas de manera correcta. No nos conformemos con lo segundo mejor. No nos conformemos con lo que es más conveniente, con lo que es más rápido, con lo que es más inmediato. Se lo puedo decir de mi propia experiencia, en mi propia vida y en la vida de personas que he podido aconsejar. Hay castigos y dolores por los que una persona pasa cuando desobedece a Dios, por los que no tendría que pasar un cristiano. La vida es bastante dura ya. No la hagamos peor. Esa es la verdad de la Biblia. Ese es el designio de Dios, que busquemos lo mejor para Él, y la gracia de Dios es capaz de arreglar todo lo que nosotros hemos estropeado a causa del pecado. Esa es la perspectiva bíblica, mis hermanos, acerca del bien y el mal dentro de la sexualidad del matrimonio. Así que voy a pedirles que nos pongamos de pie para orar al Señor. Amado Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra, por hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, acerca de que tu palabra, Señor, inerrante e infalible, inspirada por ti, Señor, a tus santos hombres, sigue siendo nuestra norma, Señor, para definir lo que está bien y lo que está mal. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des la fortaleza, la sabiduría, el coraje y la disposición para habitar perpetuamente en ella, Señor, sin apartar nuestra vista y nuestros oídos, Señor, a diestra o a siniestra, sino que nos mantengamos impregnados de ella, Señor, para que Satanás, nuestro adversario, no pueda apartarnos del camino y no pueda tergiversar las palabras que tú has dado a nosotros, Señor, haciéndonos caer en pecados, Señor, que son convenientes, rápidos, que son, Señor, lo segundo mejor para nuestra vida. No queremos eso, Señor, no queremos acomodarnos a las cosas que nos ofrece Satanás, Señor, a satisfacciones temporales, sino que queremos obedecer el diseño tuyo para nuestra vida. Queremos lo mejor, Señor. Sabemos que lo mejor es tu voluntad santa, agradable y perfecta.
Ahora, Padre, cúbrenos con tu gracia, Señor. Cúbrenos con tu gracia para poder deshacer todo aquello que nosotros hemos estropeado en nuestra vida, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, Señor, a causa del pecado. Ayúdanos a corregir estas actitudes, Señor. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a resarcir el mal y el daño que hemos causado a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestra propia vida, Señor, y por sobre todas las cosas, a nuestra relación contigo. Danos tu gracia, Señor, para consolarnos, para restaurarnos, Señor, y para fortalecernos y darnos el poder para seguir avanzando, para seguir haciendo las cosas de manera correcta, Señor, de manera totalmente opuesta al mundo, para la gloria tuya, Señor, y no para el aplauso de los demás. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.